Continuando con la presente sesión, invitamos a la licenciada Cintia Margarita Vázquez para su ponencia Anemia inflamatoria, el hierro y su impacto en la microbiótica intestinal. La licenciada Cintia Margarita Vázquez es bióloga de profesión con estudios en maestría en fisiología de la Universidad Cayetano Heredia. Es miembro del Comité de Expertos de Anemia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigadora del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción. También es colaboradora del Programa de Ciencias de la Vida de la Academia Nacional de Ciencias. Adelante, licenciada. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por su invitación al 15º Congreso Bienal y al Colegio Médico de Ica. Antes de comenzar este simposio, quería comentarles la experiencia que tengo a diario cuando voy a recolectar toda la serie de muestras en las gestantes de la maternidad de Lima, en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Antes de proceder con la recolección sanguínea, primero se les hace una pequeña charla y les pregunto, mamitas, ¿ustedes saben qué es la anemia? Entonces, todas, de forma unánime, me responden. La anemia es una enfermedad que se causa porque no consumimos hierro. Entonces, el común denominador en la población es relacionar justamente a la anemia con la deficiencia de hierro, únicamente por deficiencia de hierro. Sin embargo, la ponencia que les traigo hoy día está titulada Anemia inflamatoria, el impacto del hierro y sobre la microbiota intestinal. Como ya les había mencionado, la anemia está definida por la OMS como el trastorno en el cual los eritrocitos bajan su concentración en la sangre y por ende van a tener una repercusión sobre el transporte de gases, principalmente el oxígeno. Y a partir de 1959, como lo mencionó el doctor González, se plantearon los puntos de corte para los distintos grupos etarios. Y en 1968 se consolidaron y hasta la fecha no han sido modificados. El doctor González también había mencionado de que tenemos una situación un poco contradictoria a lo que normalmente vemos a diario en las noticias. Y eso es lo que les traigo hoy día. Este es el ENDES del 2017 y nosotros podemos observar de que, bueno, uno está en el primer lugar, ya se ha hipotetizado bastante bien, que por un tema de la corrección, pero los siguientes departamentos que tenemos son Loreto y Ucayali, con un porcentaje bastante grande también, los cuales pertenecen a la Amazonía. La Amazonía es un lugar hermoso, pero en donde tenemos un sinfín de enfermedades parasitarias endémicas, infecciosas y no infecciosas. Esta imagen que tenemos hacia el otro lado es el mapa de distribución de enfermedades diarreicas agudas en el Perú. Y podemos observar que justamente también la parte de la Amazonía es la más vulnerable. Puse este gráfico porque estuvimos conversando con el doctor Tincona, me estaba comentando de que su nieto había tenido un problema de diarrea y que se había bajado tremendamente su hemoglobina, entonces estaban preocupados, ¿no? Y justamente la enfermedad diarreica aguda es una de las principales causas de muerte perinatal infantil, pero que está muy relacionado con un proceso inflamatorio, ya sea local o sistémico. Entonces, vamos a tener una respuesta de Lepsidina, que va a ser nuestra gran representante de esta ponencia, en donde Lepsidina no solamente genera un bloqueo de la absorción a nivel del ingreso en el duodeno del hierro, sino también hacia la liberación. Entonces, lo que va a generar es una inhibición de la biodisponibilidad de hierro. Este es un cuadro que lo extraje del MINSA del 2016, en donde justamente ahí empezó a hipotetizarse, bueno, desde hace mucho tiempo atrás, que el 50% de anemia tenía la causalidad por deficiencia de hierro. Y otra causa que también que contribuía mucho a este porcentaje total eran las infecciones agudas y crónicas y cualquier condición inflamatoria. Por ejemplo, la malaria, la tuberculosis, el VIH, artritis reumatoide, los distintos tipos de cánceres y un 8% que estaba definido por
la deficiencia de vitaminas, folatos y alteraciones genéticas. La anemia inflamatoria, como ya lo mencioné, que puede estar ligado tanto a infecciones agudas como crónicas, está relacionado a distintas enfermedades que actualmente se van acrecentando de forma exponencial, que son enfermedades inflamatorias intestinales. En el caso de los infantes tenemos a las sedas, a las iras, enfermedades renales, enfermedades neoplásicas, enfermedades inmunológicas y enfermedades metabólicas. La epsidina es una hormona que se sintetiza a nivel del hígado, es una hormona peptídica que principalmente sus isoformas más activas son la de 20 y 25 aminoácidos, teniendo un peso molecular aproximado de 2 a 3 kilodaltons, y esta recibe distintas señales positivas y negativas en realidad. La principal señal positiva es la inflamación mediante una estimulación de interleuquinas, que pueden ser interleuquina 6, interleuquina 8 o interleuquina 10. Esta señal positiva va a generar de que haya una mayor producción a nivel del hígado de epsidina, y su acción va a ser justamente a nivel de la ferroportina, que es una proteína transmembrana. Esta proteína transmembrana va a estar en cualquier célula que tenga contacto con el hierro, y en realidad todas las células del organismo, en su totalidad, tienen algún contacto con el hierro porque justamente lo necesitan para procesos metabólicos, para síntesis de ADN, para síntesis proteica. Por otro lado, tenemos algunas señales negativas como la hipoxia, la testosterona y la estimulación de la eritroferrona. La eritroferrona es una hormona que se descubre en el año 2014, recién se empieza a citar, y era el gran eslabón que se tenía suelto, ¿no? Porque sabíamos de que la eritropoyetina mandaba una señal para el estímulo de la eritropoyesis, más no cómo es que el hierro estaba disponible para la maduración final. Entonces la eritroferrona es una hormona que se sintetiza a nivel del eritroblasto y permite esa comunicación final para tener un eritrocito maduro. A nivel celular, la epsidina va a tener 3 estímulos: la inflamación, que ya lo hemos señalado, las señales de hierro y la eritropoyesis. En el caso de la inflamación, va a actuar a nivel de una señalización muy importante, que son las JAK-STAT, que van a permitir una señalización positiva para la producción de epsidina mediante la estimulación del gen HAP, que es el gen promotor de la epsidina. Se le puso HAM porque dentro de sus siglas en inglés se le conoció como un péptido antimicrobiano, ¿no? Y era justamente, se estimulaba ante un estímulo inflamatorio o infeccioso para evitar el desarrollo de la inflamación, justamente bloqueando la disponibilidad del hierro hacia el patógeno, porque el hierro no solamente es fundamental para la célula eucariota, sino también para las células procariotas. En el caso de las señales de hierro, lo que se van a estimular son las vías de señalización SMAD, como ya lo había mencionado en la primera exposición, también la proteína morfogénica ósea, y en el caso de la eritropoyesis todavía está muy poco investigado, pero lo que más se conoce es la estimulación de la eritroferrona. Todas ellas van a tener una acción sobre el gen HAM y, lógicamente, sobre la producción de epsidina, que va a actuar a nivel de la ferroportina, como lo podemos observar acá, a nivel del enterocito, a nivel del macrófago. Las enfermedades crónicas van a tener 2 principales estimulantes como respuestas inmunes. Tenemos por un lado la estimulación de la interleuquina 1 y del TNF. En el caso de las dos van a generar una producción de interferón gamma y van a generar a su vez una inhibición de la respuesta de la eritropoyetina a nivel de la médula ósea, y por ende va a haber una reducción de la biodisponibilidad de hierro mediante una comunicación indirecta del epsidina. Algo más directo sería una estimulación a nivel de la producción de interleuquina 6, que genera la activación de las vías de señalización JAK-STAT y por ende de la producción de epsidina y la inhibición de la biodisponibilidad del hierro.
Para dar o conceptualizar algunos puntos, la hepcidina y la inflamación. El aumento de la hepcidina en la inflamación se considera como un mecanismo de defensa. Como ya había mencionado, este metal, que como el doctor González lo mencionó, es el cuarto más abundante del planeta, no solamente es fundamental y esencial para los organismos eucariotes, sino también para los organismos procariotes, y por ende va a tener una estimulación sobre el crecimiento bacteriano, sobre el desarrollo y su reproducción. Las reacciones causadas por citoquinas proinflamatorias, como las mencionadas anteriormente, van a jugar un papel crucial en la infección e inflamación. El aumento de la hepcidina, que conduce a la inhibición de la absorción de hierro intestinal y promueve el secuestro de hierro en células fagocíticas. Estas citoquinas también inhiben la proliferación de células progenitoras de eritrocitos, causando el avance progresivo de la anemia, porque justamente va a tener también una interconexión con los últimos procesos de la eritropoiesis. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 activan la expresión del gen HAP, como ya les había mencionado anteriormente, y estos a su vez van a estimular la síntesis de hepcidina, ya sea indirectamente o de forma directa. En el laboratorio se realizó un estudio del estatus de hierro, inflamación y eritropoiesis en infantes de Puno que tenían entre 6 a 59 meses de edad. Este estudio se realizó en conjunto con la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en donde se evaluaron 400 niños. Y se les realizó, aparte de un estatus nutricional, una evaluación a nivel del estado de hierro mediante la extracción sanguínea, la obtención de sueros por centrifugación, y se le cuantificó los marcadores mediante la técnica ELISA. Estas prevalencias ya las había mostrado el doctor González, y era solamente para recalcarle cuánto encontraron de diferencia entre los porcentajes de anemia con o sin la corrección de hemoglobina. Y eso era lo que más me importa. Cuando eso ayuda más a la hipótesis del factor de corrección, ¿no? Cuando no se realiza esta corrección, se puede encontrar de que en los 6 casos de anemia que se reportaron, todos tenían un factor causal. 3 eran para inflamación y 3 para deficiencia de hierro, lo que estaría reforzando con el cuadro antes mostrado. En el caso de la anemia corregida, de la hemoglobina corregida, cuando se le daba un diagnóstico de anemia, se tenían distintas causalidades y había un grupo que incluso no sabíamos cuál era su causalidad, a pesar de hacer el estatus de hierro y de inflamación. Esto es unas correlaciones que se realizaron de interleuquina 6 con la hepcidina y de interleuquina con el contenido corporal de hierro. Es decir, esta interleuquina 6 está positivamente correlacionada con la hepcidina, y eso es lógico porque justamente estamos viendo de que un proceso inflamatorio me va a llevar a la estimulación de la producción de hepcidina. Pero en el caso del contenido corporal de hierro, yo tengo que un aumento de interleuquina 6 va a haber un decremento del contenido corporal de hierro, porque justamente voy a ir gastando las primeras reservas de hierro, voy a ir limitando la absorción del hierro, voy a limitar la biodisponibilidad para el proceso eritropoyético. Otro de los puntos muy importantes es la obesidad. La obesidad es una enfermedad inflamatoria en donde hay un estímulo de citoquinas proinflamatorias. En ese estímulo de citoquinas proinflamatorias yo voy a tener una respuesta a nivel celular, que puede ser a nivel de un estímulo de hepcidina, bueno, que me va a traer consigo un estímulo de hepcidina, un estímulo de ferritina y una disminución de la disponibilidad de hierro. Y por ende yo voy a desarrollar un tipo de anemia, que no es la deficiencia de hierro, sino es por inflamación, ya que estoy teniendo una respuesta o un estímulo inflamatorio. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿los obesos pueden ser anémicos? Pues sí. En realidad, toda enfermedad que conlleve una estimulación inflamatoria va a tener una repercusión sobre la producción de hepcidina y por ende del proceso eritropoyético, y finalmente te puede conllevar al desarrollo de una anemia. Las consecuencias del ser obeso no solamente es la anemia, sino que tenemos enfermedades que se pueden presentar de forma colateral.
enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico, trastornos del aparato locomotor, algunos cánceres. Y a nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal, como lo mencionó el doctor Villena en su exposición de ayer. Y esto era lo que les estaba mencionando. La obesidad es una enfermedad inflamatoria. Han habido una serie de investigaciones a nivel mundial en donde se ha visto de que hay una correlación positiva con el aumento del índice de masa corporal con la estimulación no solamente de epsidina y de una deficiencia y una poca biodisponibilidad de hierro, sino que también con el desarrollo de algunas interleuquinas. Estos son otros ejemplos más de algunos estudios en donde justamente también relacionaban la deficiencia de hierro con el aumento de la masa corporal. Del índice de masa corporal. Y esto no solamente puede ser llevado en niños, sino también en mujeres y en cualquier población vulnerable en realidad. Este es otro estudio que se realizó en el laboratorio, en donde se midió el estatus de hierro, la hemoglobina y los marcadores inflamatorios en adultos varones y mujeres con obesidad, sobrepeso, normales y delgados. Y podemos observar claramente de que en el caso de la epsidina se encuentra elevado en el grupo que tiene obesidad y sobrepeso, y en el caso de la interleuquina también se encuentra elevado. Podemos ver que la hemoglobina se eleva, y es algo paradójico, pero puede ocurrir también un proceso fisiológico paralelo, que es la hemoconcentración, ¿no? Y en el que puede ocurrir y que justamente va a darnos valores incorrectos de hemoglobina. Otro punto que se tocó anteriormente era el impacto de la contaminación sobre la salud, ¿no? La contaminación tiene un factor inflamatorio importante que también puede llevar al desarrollo de anemia. En este artículo ven cómo la contaminación en el aire, especialmente de material particulado, induce a la expresión de interleuquina 6 a nivel de las células B activas, en donde se muestra de que la inhalación de ese material particulado de PM2.5, que es el que puede pasar de forma fácil por las vías respiratorias, va a generar depósitos a nivel de los pulmones, debido a que son componentes solubles, y va a causar una inflamación local. Esta inflamación local, a su vez, va a traer el desarrollo de la respuesta inflamatoria, de la respuesta inmunológica e inflamatoria, y la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, este es el artículo que se elaboró en el laboratorio de endocrinología y reproducción, y se puede observar de que a un mayor quintil de exposición de PM2.5, es decir, a mayor exposición a PM2.5, yo voy a tener una mayor disminución de la hemoglobina. Su repercusión sobre el disminuir la hemoglobina en realidad va a tener más efecto en el desarrollo de una anemia. En el caso de anemia moderada y severa, que son los valores mucho más bajos de hemoglobina, vamos a tener que hay un factor de riesgo en el caso de la exposición de PM2.5. Es decir, yo voy a tener entre 0.7 probabilidad mayor de desarrollar anemia moderada y severa en el caso del quintil 5 y un 10% más en el caso del quintil 4. Toda la sintomatología que se ha relacionado con anemia en realidad no se ha probado en anemia leve, se ha probado en anemia moderada y severa, hemorragias postparto, cansancio, problema psicomotor, problema cognitivo, todo eso ha tenido un impacto sobre en el caso de desarrollar una anemia moderada y severa, más no es significativo en el caso de anemia leve. Y en este gráfico solamente es de forma más interactiva, en donde podemos observar que justamente los distritos que presentan una mayor contaminación de PM2.5 tienen las prevalencias de anemia más elevadas. Eso es en el caso de Lima. Ahora sí, yéndonos un poco más a la parte del suplemento de hierro, que es cuál es el impacto que en realidad está generando las normas técnicas del Ministerio de Salud sobre los infantes.
¿Por qué sobre los infantes? Porque hasta los 36 meses de edad todavía el eje epsidina-ferroportina no está muy bien regulado. No tienes una respuesta sólida del organismo. Entonces, genera justamente un desbalance cuando tenemos estímulos negativos. Ya el doctor Castillo había mencionado de que el hierro es un metal que se recicla y en realidad tenemos el porcentaje de pérdidas muy poco, aproximadamente entre 1 a 2 miligramos de hierro diario son los que se van perdiendo no solamente por descamación, sino por menstruación, sudoración, defecación, micción. Sin embargo, normalmente conocíamos de que había un 10% que se absorbía de lo consumido en la dieta del hierro. Pero ahora todo este paradigma ha cambiado, ¿no? Ahora depende no solamente de cuánto hierro yo ingiero en mi dieta, sino de cuánto es mi valor de epsidina, si tengo un requerimiento de hierro en el caso de la gestación, si tengo una deficiencia de hierro, si estoy consumiendo favorecedores o inhibidores dentro de mi dieta y otros parámetros más. Entonces, con esto tenemos de que no necesariamente una persona que ingiera poco hierro va a absorber únicamente el 10%. Ya desde 1958 se dijo de que una persona con deficiencia de hierro iba a absorber hasta un 20% de lo que consumía en su dieta, aún sin conocerse el rol de la epsidina. Ahora que ya lo sabemos y tenemos cuenta de que esta tiene distintas señales que la favorecen y la inhiben, debemos ser un poco más rigurosos con la suplementación, con la alimentación. Esta es también un estudio que se hizo en el laboratorio, en donde se puede observar de que hay una relación inversa entre el consumo de multimicronutrientes en sachets con la prevalencia de anemia. Este análisis se desarrolló estratificando la cantidad de multimicronutrientes que consumían los infantes de Puno, era este estudio. Y teníamos 3 categorías, de 30 a 60 sachets, de 60 a 120 y de 120 a 180. De 30 a 60 sachets podemos ver que todavía el suplemento de hierro es un factor protector. Sin embargo, cuando esta suplementación aumenta, ya más de los 60 sachets, tenemos que el consumo de hierro es un factor de riesgo para el desarrollo de anemia. Y en el caso de la selva, también como lo mencionó el doctor, tenemos un factor de riesgo. Y justamente es porque en la selva, bueno, se sabe de que hay un sinfín de enfermedades parasitarias endémicas e infecciosas, a diferencia de la sierra. Este es un análisis de chi cuadrado, en donde se puede observar, o en realidad se hace la diferencia entre las 3 macroregiones, sierra, selva y costa, y se hace un análisis estadístico entre los niños que consumen los multimicronutrientes, y entre los niños que consumen entre 1 a 29 sachets, de 30 a 60 y más de 60. Y se puede observar de que en el caso de los que consumen 30 a 60 y más, no hay una diferencia significativa en la prevalencia de anemia versus los que no consumen este suplemento de hierro. Sin embargo, se puede ver de que hay un ligero incremento entre los que consumen entre 1 a 29 sachets. Esta diferencia se puede ver porque se tomó la base grande del CENAM, entonces ahí no solamente se toman niños que estén sanos por completo, sino que también hay niños que requieren de hierro porque sí tienen una deficiencia de hierro. Lo mismo ocurre para el caso de la selva. La prevalencia no disminuye a pesar del consumo de suplemento de hierro versus los que no toman esta suplementación, y en la costa de igual manera. En el caso de los infantes, como les mencioné, que no estaba consolidado hasta los 36 meses por completo la microbiota intestinal, que es justamente este balance de bacterias comensales con enterobacterias, puede ocurrir una sobrecarga de hierro.
¿no? Normalmente se le ha relacionado con algún tipo de mutación genética o algún problema genético principalmente. Pero en el caso de los infantes sí se puede desarrollar la sobrecarga de hierro cuando es que no han consolidado su microbiota intestinal. Entonces acá se puede observar de que a pesar de que la ferritina sérica aumente, la hemoglobina no va a aumentar. Entonces yo estoy teniendo un amplio reservorio de hierro que me puede generar una sobrecarga de hierro, más no voy a tener una repercusión sobre mi valor de hemoglobina. ¿Y cuál es el impacto de esta sobrecarga de hierro? La sobrecarga de hierro se va a asociar con un daño tisular, con enfermedad del hígado, del páncreas y del corazón. En realidad tiene un efecto mucho más nocivo que la deficiencia de hierro. El balance fisiológico de hierro, como ya lo habíamos mencionado, es finamente regulado a nivel celular, tanto por la hepcidina como por otras proteínas reguladoras y elementos de respuesta relacionados al hierro. Y diversos estudios han mencionado de que esta sobrecarga de hierro está relacionada con un menor crecimiento, es decir, un crecimiento lineal en el caso de los infantes, en donde nosotros esperamos de que sea exponencial, una aumentada mortalidad por el desarrollo de diarreas, que es justamente una de las causas de mortalidad, la interacción con otros elementos trazas como el cobre y el zinc, una alterada microbiota intestinal, un aumento de estos marcadores inflamatorios y un alterado desarrollo cognitivo y motor. Nosotros ahora tenemos un panorama un poco contradictorio, ¿no? Lo que nos dicen de dar suplementación de hierro, el Ministerio de Salud, versus lo que sería ideal, ¿no? Un consumo adecuado de proteínas, de grasas, de energía, etc. ¿Y cuál es el efecto que tiene sobre este balance a nivel de la microbiota en los infantes? Y esta es la respuesta a cuál es el impacto. Yo tengo que un niño, ahora por la norma técnica es obligatorio dar de forma preventiva y terapéutica hierro, de que un niño cuando está suplementado y fortificado con hierro, cuando no lo necesita, un niño que no es anémico, al momento de pasar este hierro y cuando el hierro no es requerido, se va a eliminar, va a generar un desbalance a nivel de la microbiota intestinal. Entonces, este desbalance a nivel de la microbiota intestinal, que me va a dar un mayor estímulo de enterobacterias, va a generar un aumento de hepcidina, porque justamente estoy generando una inflamación a nivel local. Y con ello voy a tener una menor biodisponibilidad de hierro y por ende el desarrollo de anemia inflamatoria. Y existen, actualmente el estudio de la microbiota intestinal es un punto muy importante porque se ha visto de que está relacionada con todo, desde el desarrollo de autismo, problemas cognitivos, problemas psicomotor, durante la infancia, durante la adolescencia y la adultez. En este caso, vieron de la suplementación en gotas de sulfato ferroso y la alteración de la microbiota intestinal en infantes con hierro, sin deficiencia de hierro. Y se concluyó de que la administración de hierro en gotas genera una reducción de la respuesta protectora de la microbiota intestinal frente a una infección de bacterias. Esto es otro artículo en donde me pareció importante porque acá sí hicieron una diferencia, vieron las diferencias significativas entre grandes familias y se pudieron dar cuenta de que en el caso de del grupo de Escherichia, de Shigella, de Clostridium, aumenta cuando hay un consumo de la suplementación de hierro en niños con hierro suficiente, niños keniatas. Y bueno, se concluye de que los niños van a tener un efecto sobre la microbiota intestinal, incrementando la abundancia de patógenos y causando una inflamación intestinal. Este artículo también es importante porque la suplementación de hierro, en el caso de los niños, por ejemplo, que estén desarrollando una diarrea y estén recibiendo tratamiento con antibióticos, van a tener una repercusión mayor sobre el proceso inflamatorio. Una, que van a aumentar la carga bacteriana de Escherichia coli y no va a tener una recuperación eficiente.
Por eso de que se ha visto de que la interacción entre el hierro y los antibióticos genera un impacto negativo sobre la microbiota intestinal. Con esto no quiero ser muy extremista y decir es muy mala la suplementación de hierro, porque en realidad se ha visto de que hay un grupo de niños que sí están desarrollando una deficiencia de hierro, y en ese caso sí es importante que se le haga un seguimiento. El tema y la problemática aquí es el diagnóstico, ¿no? Encontrar cuál es la causalidad de la anemia, qué es lo que me está llevando a desarrollar esta patología. ¿Por qué lo menciono? En el caso de los niños que desarrollan o que tienen deficiencia de hierro, las bifidobacterias van a ayudar de forma eficiente a absorber el hierro y con ello van a mejorar su estatus nutricional, su estatus de hierro. Es decir, se tiene que saber a quién dar y a quién no dar. Esta es una gráfica también del estudio anterior, en donde se observa de que aumenta la calprotectina fecal. La calprotectina es un marcador de inflamación a nivel local y que se mide fácilmente en las heces. Y se puede observar de que en el día 40 que recibían suplementación, antibióticos sin suplementación, suplementación sin antibióticos y sin suplementación y sin antibióticos, hay un aumento de esa calprotectina fecal a nivel de la interacción de antibióticos y de hierro. Perdón. Entonces, esto nos va a traer los valores que actualmente nosotros observamos a nivel del ENDES, ¿no? Este es el ENDES que se reportó en el primer semestre del 2019 y podemos ver de que las cifras no han variado. Tenemos una disminución de 1.3 puntos y en realidad no es significativa y se puede deber a que a todos le estamos dando el mismo tratamiento, se da un diagnóstico no diferenciado y lógicamente que los valores nunca van a tener, si continuamos con este mismo tipo de políticas, una disminución significativa. Finalmente, la anemia es actualmente el principal problema de salud en el Perú y sus cifras reflejan una inadecuada forma de diagnóstico y tratamiento. La anemia, al igual que otras patologías, es causal y se debe realizar un diagnóstico diferencial, enfatizando las poblaciones vulnerables. La anemia inflamatoria explica gran parte de la reducción de hemoglobina. Las cifras de los cuestionarios nacionales e internacionales nos muestran el gran impacto que tiene la anemia inflamatoria sobre el desarrollo de otras patologías. El aumento de la prevalencia de enfermedades agudas y crónicas infecciosas y no infecciosas se relacionan con el aumento de la prevalencia de anemia inflamatoria. La explicación del metabolismo de hierro y el estatus del mismo deben ser interconectados con los nuevos avances de la ciencia, colocando en ese nuevo paradigma la hepcidina, a la eritroferrona y a todas las proteínas y hormonas que estén regulando finamente el hierro en el organismo. La suplementación inadecuada de hierro puede traer consigo el desbalance de la microbiota intestinal y a su vez alteraciones a nivel cognitivo y psicomotor. La contaminación es un problema que no solamente va a generar un impacto sobre el medio ambiente, sino que también está generando un impacto sobre nuestra salud, como es el desarrollo de una anemia moderada y severa. Quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Gustavo González, que es mi mentor y asesor, y a todos los miembros del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción, en especial a todos mis colegas que están ahí mencionados. Y eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Cintia Margarita Vázquez y le invitamos a ser parte de la mesa, por favor. Licenciada, por favor. Invitamos al doctor Jorge Castillo, igualmente al doctor Gustavo González, a la mesa.